Buenos días amigos, de nuevo con ustedes un día más aquí en Conversaciones en Movimiento, su podcast diario sobre temas de actualidad y otros que son de interés para comentar, analizar y reflexionar. Ayer estuve hablando sobre el Seguro Social, el programa de Seguro Social de los Estados Unidos, y comenté pues las razones históricas por las cuales se implementó, los beneficios que trae para una enorme cantidad de personas mayores de 65 años que en el pasado pues no contaban con una red de servicios y de ingresos que le permitiera vivir decorosamente después de cumplir 65 años. Pero hoy voy a hablar entonces de otro aspecto que tiene que ver, pues por supuesto, con lo que siempre es el tema de este podcast, Salud y Mucho Más, en su versión en movimiento. Y tiene que ver con la salud integral y la responsabilidad que tiene un Estado o un gobierno por la salud de los habitantes del país que conduce. Para muchos países, la salud es un derecho ciudadano, es un derecho humano. Todo ser humano tiene derecho a la atención de salud. Eso es prácticamente algo que se respeta en casi todos los países del mundo. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos no está consagrado la salud o el acceso a la salud como un derecho, sino como un servicio como cualquier otro que hay que pagarlo para poder tener acceso a ese servicio. Es curioso porque en los Estados Unidos todo el mundo tiene derecho a que la policía lo proteja, pero no todo el mundo tiene derecho como tal a que si uno está enfermo alguien le preste atención. Si se la quiere prestar bien, de hecho hay muchas organizaciones que precisamente se han creado para atender este déficit conceptual de la responsabilidad de un Estado. Pero la concepción moderna de los estados y de los gobiernos es que los gobiernos tienen tres principales responsabilidades con cualquiera de sus ciudadanos. Esas tres son educarlos, mantenerlos sanos, defenderlos esencialmente y crear un mecanismo de justicia que permita que sus conflictos se manejen en una forma justa. Entonces, la concepción del Estado moderno es salud, educación y justicia en ese sentido. Por eso es que la gran mayoría de los gobiernos y los gobernantes llegan al poder ofreciendo mejores condiciones de salud, mejores condiciones económicas, pero fundamentalmente para la educación, porque una persona sana y educada debería económicamente prosperar. La salud y la educación son las condiciones, la seguridad por supuesto, pero asumiendo que que no hay peligros a la seguridad, la educación y la salud son los principales prerequisitos para que un ser humano se desarrolle en todo su potencial, unos más que otros, pero todo su potencial. O sea que la premisa fundamental de un Estado es crear igualdad de oportunidades, no igualdad de resultados. El Estado no tiene por qué garantizar que todo el mundo se va a hacer rico o que todo el mundo va a tener el mismo éxito en la vida, pero debería garantizar que todo el mundo tenga la oportunidad de hacerlo. Si no todo el mundo tiene la misma oportunidad que otro ciudadano de hacerlo, pues no es un sistema justo. Entonces, en ese sentido, vamos a concentrarnos en esa obligación de los estados modernos de ofrecer salud, protección de salud a sus ciudadanos. Hay varias formas de hacerlo. De hecho, hay tres formas de brindar salud a la población de un país.
La primera de todas es la opción universal de que todo ciudadano tenga acceso a la salud pública. Es decir, el Estado es responsable por crear los mecanismos de medicina preventiva y curativa y paliativa y ofrecer ese servicio a los ciudadanos en forma directa y gratuita. Y el dinero necesario para que ese sistema funcione se obtiene a través de la contribución tributaria que cada ciudadano hace a los impuestos de su país. Eso se ha venido llamando medicina socializada o medicina social. Ha vistose afectada por el carácter peyorativo de la palabra socialismo. Entonces, cuando la gente piensa en socialismo, en medicina socializada, piensa en los horrores históricos de países que con la bandera socialista o comunista se transformaron en países autoritarios, dictatoriales y con un pésimo manejo de la economía. Pero en realidad lo social tiene que ver eso, con la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Y nadie debería entonces tener miedo de ir al médico por no tener con qué pagar, ni de las consecuencias de ir al médico y aunque no le cobren en el momento, saber que sale de ahí con una deuda muchas veces impagable, ¿no? Entonces ese es uno de los sistemas. El sistema socializado, sistema integrado completo del Estado, tiene una cadena de hospitales, una cadena de consultorios, los médicos trabajan para el Estado o se organizan y forman compañías, pero las compañías reciben el pago del Estado. Compiten por ofrecer la mejor calidad de servicio y el Estado paga las cuentas. Ese es un modelo. Y como les dije, el dinero para que ese modelo funcione viene de los impuestos. El Estado actúa como un factor corrector en el exceso de gasto de salud, porque entonces el Estado vigila porque los procedimientos tengan lo que se llama un baremo o una tabla de precios. Entonces, si usted tiene una apendicitis y hay que hacer una apendicectomía, esa apendicectomía vale $5,000 y ya está. Ya el Estado calcula la probabilidad de que ciertos individuos de la población tengan apendicitis y entonces toma las previsiones para cubrir eso y todos los médicos saben cuánto vale una apendicitis, los pacientes también. El paciente empieza a tener síntomas, va al médico, le diagnostican una apendicitis, le dicen que hay que operarlo, pero el paciente no se preocupa por eso porque él sabe que en general todos los costos promedio de esa apendicitis, de esa apendicectomía, que es la operación, se van a cubrir. Unas a veces se vuelven más tórpidas, se complican, son mucho más costosas, el paciente desarrolla una cantidad de complicaciones, pero eso no importa. La última preocupación en el paciente y en sus familiares es la factura, porque el Estado también entonces está asumiendo el riesgo de que una simple apendicectomía se complique y termine costando 4 veces más de lo que estaba previsto que cobrase. El segundo sistema es lo que se llama el sistema mixto. Es un sistema donde el Estado crea mecanismos públicos para atender cierto grupo de poblaciones más vulnerables y deja las poblaciones menos vulnerables a la libre oferta y la demanda de servicios privados de salud. Estoy hablando de los servicios privados de salud, hospitales, clínicas, médicos, toda la parte de prestación de servicios de salud. De esa manera, pues, el Estado protege más bien a los más vulnerables, porque en muchas partes del mundo se considera que pasarle la factura al gobierno por la apendicitis de una persona rica es un factor negativo porque le resta recursos al mismo caso, pero de una persona de menos recursos. Entonces, para hacerlo más equitativo, un rico no necesita que el Estado le pague la factura de su enfermedad y ese recurso está mejor manejado en gente pobre. Entonces, los que
Los que no les gusta la medicina socializada la acusan de socialista porque entonces dicen, bueno, yo tengo dinero suficiente para verme con el mejor doctor, pero resulta que no hay mejor doctor. Todos son, digamos, doctores del Estado, en hospitales del Estado, con normativas del Estado, y no se me puede dar el tratamiento preferencial que yo estoy dispuesto a pagar por eso. Pero ese sería, digamos, el caso de un sistema de salud totalmente comunista o socialista, ¿no? Pero en general los sistemas únicos de salud coexisten clínicas del gobierno, clínicas públicas que se llaman, y clínicas privadas donde la atención es similar. Me refiero desde el punto de vista médico-científico, lo que varía es la comodidad. En una hospitalización de un hospital público probablemente haya que poner 2 personas en el mismo cuarto. En un hospital privado, pues usted tendrá un cuarto para usted solo y un cuarto bien grande, con alfombras persas, con televisores, con servicios de todos tipos, etc. Entonces, usted está pagando realmente el lujo de estar hospitalizado en un hospital privado, pero si no quisiera o no pudiera pagar ese extra, tiene la opción de ir al sector público y ser bien atendido. En el sistema mixto también hay instituciones privadas, hospitales con fines de lucro, que obviamente ven menos pacientes, pero ven una clientela más pudiente y pueden ofrecer esos servicios. Pero la gente tiene la opción pública de verse en hospitales públicos. Y tendríamos entonces el otro extremo, el último, ese sistema mixto, y el otro extremo sería el extremo donde todo es privado. El Estado no se mete casi en el sector salud, regula las normas de los hospitales para que no haya estafas ni no haya ese tipo de problemas, pero no se mete, no hay ningún médico trabajando para el gobierno. Los médicos se organizan, bien sea forman parte de cooperativas, o los médicos trabajan independientemente, o los médicos son parte de una corporación, pero en cualquier caso son enteramente privados y en ese sentido ellos ponen sus propios honorarios, ellos cobran lo que quieren cobrar. En el caso que les dije de la apendicitis, si ellos quieren cobrar $100,000 por esa apendicectomía y el paciente tiene con qué pagarlo y siente que los vale, pues están en total libertad de pasarle esa factura y el paciente pues se saldrá muy contento de demostrar que lo atendieron tan bien que él puede pagar esa factura, ¿no? Hasta ahí vemos un enfoque bien reduccionista de lo que son las 3 posibilidades de atender la salud: privada, semiprivada y pública. Siempre se ha condenado muchísimo la calidad y la cobertura de los sistemas de atención pública, pero es básicamente por el interés de ciertos sectores privados de poder prestar sus servicios, ¿no? Bajo la premisa de que pueden ganar más dinero, porque son comunidades enteramente capitalistas donde las personas que se meten a crear hospitales lo hacen con fines de lucro. Eso en términos de la prestación de servicios. ¿Quién presta servicios? Si los presta el gobierno, empleados del gobierno, si los prestan mixtos y si lo prestan todo el tiempo empresas privadas que tienen que competir por los pacientes, ¿no? El paciente entonces, cuando sabe que tiene una apendicitis y tiene que escoger quién lo va a operar, pues irá a diferentes empresas privadas de salud y preguntará cómo están los precios de la apendicectomía ese mes, y entonces presuntamente se hospitalizará donde tenga el mayor retorno a su dinero, pues donde le pueden garantizar que va a salir bien y que no va a ser tan costoso. Luego tenemos otro aspecto de la salud que tiene que ver con el financiamiento. Evidentemente, para un Estado rico, bien sea porque tiene muchos recursos naturales como los estados petroleros, o porque es un Estado muy poderoso que tiene enormes recursos económicos, puede perfectamente atender las necesidades de salud de su población, de toda su población, tanto de los vulnerables como de los no vulnerables. Pero esa no es la situación para muchos países, de tal manera de que cuando el sector público es criticado porque los servicios son malos,
El problema no es tanto los servicios, el problema es que no hay dinero para pagar los hospitales públicos, no hay dinero para pagar buenos salarios a los médicos, y a todo el personal de salud, las enfermeras, todo el que interviene en el cuidado de un paciente, pues no ganan mucho dinero. Entonces los hospitales públicos son de mala calidad, el personal no tiene mayor motivación que la de hacer un buen trabajo, pero hay entonces una gran tentación por irse a trabajar en privado. Y a todo esto, el Estado, en los sistemas donde hay un solo pagador, que se llama un single payer system, un sistema de un solo pagador. No importa que usted vaya a un hospital público o un hospital privado, la factura la paga el gobierno, producto de los impuestos que usted paga. Como todo el mundo paga impuestos, la masa de dinero disponible para la atención de la salud es enorme. Y como no todo el mundo se enferma al mismo tiempo, en teoría, si no hay desajustes poblacionales, epidemias y cosas de esas, si simplemente la vida se lleva como un curso normal, la mayoría de la gente paga impuestos, básicamente para que solamente se atienda un grupo de la población que son los que se enferman. En una población sana prácticamente nadie se enferma, en términos de porcentaje, ¿no? Vamos entonces ahora a la parte de financiamiento. Muchos gobiernos han decidido darle un espacio en la ecuación comercial del sector salud al sector privado. Y ese espacio, curiosamente, no es el de los hospitales privados. Porque los hospitales privados lo que ganan de dinero es producto de lo que facturan, producto de sus servicios. Pero en este caso me estoy refiriendo a darle un espacio empresarial a las empresas aseguradoras. Y ahí es donde entramos entonces en uno de los mayores conflictos que se ha disparado en este momento aquí en los Estados Unidos a raíz del asesinato de este presidente de una de las empresas más importantes de seguros de salud en los Estados Unidos y curiosamente una de las que ha sido acusada de ser de las que más rechaza solicitudes de atención médica, ¿no? O sea que no solamente son los que más ganan, sino que con suspicazmente coincide con también la que más gana es exactamente la que más rechaza cubrir siniestros de salud. Bueno, lo cierto es que eso ha destapado pues la olla de lo que está siendo una verdadera presión política porque se regule el gran negocio de las empresas aseguradoras de salud que tienen ganancias pero estratosféricas, mayores que las de los hospitales, mayores de las que todas las empresas que trabajan que invierten en dinero y sacan dinero de rendimiento. Las empresas aseguradoras ganan muchísimo dinero, esencialmente vendiendo una promesa de pago y teniendo la libertad de no cumplir con esa promesa de pago cuando les da la gana. Entonces te venden la promesa de que yo te cubro la operación cuando te tengas que operar, pero el día de la operación te digo que no te la autorizo porque, no sé, porque me dio la gana de ahorrarme ese dinero y te vas a tener que ver cómo haces para operarte porque no te van a operar ninguna clínica si tú no tienes seguro. Continúo con esto entonces. Entonces fíjense que eso ha creado mucho malestar porque las empresas no están cumpliendo con su trabajo. Curiosamente, yo que he estado en el sector salud por muchos años, en la parte hospitalaria, hay empresas internacionales de seguros de salud que son muy buenas y muy confiables. De hecho, tienen oficinas en hospitales norteamericanos donde si tú eres un asegurado por esa empresa y te enfermas, tú entras allí a una suite especial. Te sientas, le dices, yo vengo a hospitalizarme por esto y quiero que ustedes le expliquen al personal del hospital que yo estoy asegurado con ustedes e inmediatamente te atienden con alfombra roja, ¿no? O sea que sí hay empresas de seguros que funcionan bien y que automáticamente aprueban todo lo que tú tengas que hacerte, ¿no? O sea que de alguna u otra manera hay empresas internacionales que tienen esa posibilidad, pero también hay empresas nacionales como las que han estado en disputa aquí en los Estados Unidos que tienen el mal hábito de darle esas sorpresas a los asegurados en un momento dado que cuando más necesitan el seguro se hace el loco, ¿no? Vamos ahora entonces a tratar
de por qué es tan cara la medicina aquí en los Estados Unidos. Es una pregunta que todo médico extranjero nos hemos hecho cuando venimos a los Estados Unidos, porque muchas de las cosas que terminamos haciendo aquí las hacíamos en otro país por una fracción de lo que aquí cuestan, ¿no? Entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿por qué en Venezuela o en Colombia uno puede ver un paciente, tratarlo, ponerle el mismo antibiótico, llevarlo a un quirófano suficientemente bien equipado, operarlo con éxito y vale una tercera parte de lo que cuesta esa misma operación en los Estados Unidos? Entonces la primera propuesta que salta a relucir es la propuesta de los honorarios médicos. Dice, bueno, porque los médicos americanos ganan mucho dinero. Sí, algunos médicos norteamericanos ganan mucho dinero. Eso es importante, ¿no? Cuando se dice que todos los médicos ganan mucho dinero, yo conozco muchos médicos que para las cantidades de horas y responsabilidades que tienen, no ganan mucho dinero. O sea que tampoco es eso así como que si todos los médicos aquí son millonarios. Hay un grupo de médicos que por la naturaleza de los servicios que prestan, sobre todo en áreas como cirugía plástica, sobre todo cirugía bariátrica y otras áreas, cirugía estética por supuesto, o son altamente destacados en neurocirugía o en cirugía cardiovascular, ganan mucho dinero y merecen mucho dinero porque le han dedicado muchos años de su vida a prepararse y a entrenarse. Y simplemente, por cierto, es interesante, la gran mayoría de esas personas que yo he conocido que ganan mucho dinero, no lo hacen por el dinero. Curiosamente no lo hacen por el dinero. Podrían a veces, creo que podrían ganar más dinero si se dedicaran a la bolsa de valores, pero simplemente les gusta su trabajo, les gusta hacer sus operaciones, les gusta su trabajo y no son así que todo lo hacen por dinero. El dinero viene porque es parte de la estructura de salario y de compensaciones del hospital, pero no es precisamente la principal motivación. De hecho, muchos trabajan en hospitales municipales y en hospitales públicos, donde los salarios tampoco es que son muy altos. O sea que ese mito de que el elemento fundamental del costo de la salud está en que los médicos tienen honorarios muy altos. Vamos al segundo aspecto que a mí me atañe mucho, y es que aunque, porque les confieso que he tenido la oportunidad de estar en diferentes posiciones en el sector salud. He estado atendiendo pacientes, he estado prestando servicios a los médicos que atienden a los pacientes y he estado en la industria, no en la industria de los seguros, pero sí en la industria de la ingeniería biomédica, es decir, en la industria de los que venden equipos médicos, por ejemplo, en el caso mío, en la parte de diagnóstico por imágenes, tomógrafos, resonadores, etcétera, medicina nuclear, etcétera. Y también, aunque no he estado directamente involucrado con la parte farmacéutica, he visto varias veces cómo funciona esa parte de la industria farmacéutica aquí en los Estados Unidos. El médico en este sistema, y en casi todos, por cierto, yo no creo que este sistema es único en ese sentido, es el factor controlador de los gastos médicos. ¿Por qué? Porque él es el que toma las decisiones que generan el gasto. Déjenme explicarle mejor esto. Aun cuando él ganara o no ganara mucho dinero, él en sus honorarios, las decisiones que él toma de carácter profesional pueden significar ganancias para el sector farmacéutico, para el sector de equipamiento médico, para todos los sectores, para todos. Por lo tanto, todos los sectores que venden algo que se consume en el sector salud tienen un profundo interés de llegar al médico sea como sea, porque él es el que toma las decisiones. Aquí lo llaman, él es el decision maker. Si él decide promover un antibiótico en su práctica profesional, pues el antibiótico se vende mucho. Si él, por alguna razón de que no lo convencen las descripciones que le hace la empresa farmacéutica de ese antibiótico, él puede optar por no prescribirlo. Tenemos un caso de horror aquí donde varias empresas farmacéuticas que estaban promoviendo los analgésicos opiáceos empezaron a crear una serie de estímulos económicos a los médicos
para que cualquiera que se presentara por un dolorcito, cualquiera que fuera, en vez de mandarle un analgésico ligero, le mandarían un agente analgésico opiáceo, un agente parecido a la morfina. Y eso se tradujo en una epidemia de adicción a los opiáceos, a la morfina, pues, a los equivalentes, a los sustituyentes de la morfina. O sea que ahí ustedes pueden ver cómo convenciendo, persuadiendo a los médicos de que usaran ese tipo de analgésicos, se creó un mercado inmenso que hizo millones y millones de dólares, billones de dólares para esta empresa que producía esa droga fatídica que hizo que muchas personas cayeran en la adicción porque simplemente fueron al odontólogo y les mandaron un opiáceo para calmarles el dolor después de una extracción dental, ¿no? Lo cual podría estar perfectamente bien justificado porque una extracción dental duele mucho, pero no como para que le prescribieran 120 pastillas de droga, ¿no? Y así pues se creó el hábito de que cualquier dolor, métete esta pastilla. Lo mismo ha pasado con muchos antibióticos, no solo en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Lo que les estoy diciendo es aplicable a todas partes del mundo. O sea, los médicos son asediados porque sus decisiones pueden determinar el éxito o el fracaso de una empresa. Y en ese sentido, pues se espera, los pacientes esperan que todo lo que hace el médico es en su beneficio y que el único criterio que priva a la hora de escoger un antibiótico, de prescribir una tomografía, una resonancia, es enteramente dirigido por lo que indica la ciencia y por el costo-beneficio, no porque él se vaya a meter un dinero producto de recomendar algo que aunque él no haga, lo beneficia, ¿no? Entonces ahí tenemos entonces uno de los mayores problemas en términos de los criterios. Y como el criterio médico es bastante individual, cada médico tiene su forma de ver las cosas, algunos se rigen por la ciencia y la evidencia, otros no les importa eso y se rigen por su experiencia. Y entonces dice, mira, yo cuando tengo una neumonía hago una placa de tórax diaria. Bueno, pero ¿y la neumonía cambia mucho radiológicamente de un día para otro? Bueno, no sé, pero yo compré un equipo rayos X, tengo que pagarlo, entonces yo le mando unas placas todos los días. Bueno, tú no te estás dando cuenta que estás irradiando al paciente sin necesidad. Hazlo si la neumonía se está complicando, pero si la neumonía se está resolviendo, no tienes que hacer una placa de tórax diaria, ¿no? Bueno, entonces ese tipo de situaciones se ve en medicina bastante, créanme, bastante. Eso se llama sobreutilización de recursos por razones económicas. Y a veces se llega a extremos, francamente, de corrupción cuando los médicos en algunas clínicas privadas reciben memorándum o emails diciéndole, miren, vamos a ver si empezamos a utilizar más la tomografía o la resonancia porque hay que pagar esos equipos y no estamos cubriendo la cuota esperada de estudios diarios. Así que háganme el favor y vean si pueden solicitar más estudios de este tipo, ¿no? Eso se ve. Esconder eso no lo ve todo el mundo, nadie lo quiere admitir, pero eso es una realidad. Y es una realidad producto del sistema capitalista. Pues, o sea, la clínica compró ese equipo, la clínica tiene que pagar ese equipo, tiene que sacarle rendimiento a ese equipo, y el equipo solo se puede pagar si se factura muchos estudios diarios o semanales o mensuales. Y esos estudios, ¿quién los decide? Los médicos de la clínica. En teoría, debería haber responsabilidad ética de los médicos de solo mandar un estudio que es estrictamente necesario. Pero aquí en los Estados Unidos, donde es un país tan litigante, es decir, aquí a cualquiera, por cualquier cosita se le ocurre demandar un médico, los médicos, para protegerse de esas demandas, muchas veces innecesarias, se cubren mandando una enorme cantidad de estudios que, no siendo esenciales, le permitirían a ellos en un juicio decir, bueno, yo agoté todos los recursos. A mí no pueden decirme que yo no traté bien a este paciente, yo le hice todo lo que había que hacerle, ¿no? Por supuesto que le hizo todo lo que había que hacerle. Entonces esa sobreutilización de recursos en el sector salud, producto de que los médicos lo hacen o por razones económicas
o para evitar problemas de mala práctica, por lo que se llama aquí falta del uso de recursos esenciales. Y eso es tan arbitrario como que cualquiera puede decir, ¿por qué no hiciste esta cosa? Bueno, porque yo pensé que no se necesitaba. Bueno, no importa, pues deberías haberlo hecho para estar cubierto. Entonces aquí muchos médicos mandan muchos exámenes para cubrirse. Los que hemos venido de países donde esos exámenes son costosos, sabemos que se puede perfectamente manejar un caso sin esa información adicional. Pero aquí todo el mundo tiene que hacerla, ¿no? O por lo menos debería hacerla, porque eso se considera aquí el estado actual de la práctica. Y con ese cuento hay demasiada utilización de recursos. Entonces vamos a otro aspecto, que es que por ese excesivo uso de recursos médicos, tratamientos, terapéuticas, consultas, etc., las facturas tienden a ser muy costosas. Además del factor especulativo, que también lo hay. ¿Qué es el factor especulativo? Bueno, que si el hospital tiene pérdidas, porque ha tenido que atender muchos pacientes que no pudieron pagar, se toma una decisión de sobrefacturar a los que sí pueden pagar. Y como esas facturas las pagan las compañías de seguro, entonces también las compañías de seguro se preocupan porque dicen, bueno, pero espérate un segundito. Yo estoy protegiendo a este señor con una cobertura bastante completa. Y este señor se hizo una operación de apendicitis el año pasado por $5,000. Y un mes después, otra persona de la misma edad, de la misma característica, con el mismo caso, sin ninguna complicación adicional, etc., se hizo en otro hospital por $15,000. Entonces, obviamente, o uno está regalando su trabajo o el otro está cobrando exageradamente por algo que otro pudo ofrecer a un precio menor, con iguales resultados. Entonces eso hace que las compañías de seguro también afilen su lápiz y digan, ¿tú sabes cómo es la cosa? Nosotros le vamos a dejar claro a los médicos y a los pacientes que nosotros por apendicitis vamos a pagar $5,000. Si la factura suya es de $15,000, usted va a ser responsable por los otros $10,000. Nosotros solo vamos a pagar $5,000. Y eso se produjo porque muchos médicos, cuando sabían que el paciente era un paciente asegurado, inflaban los honorarios e inflaban los servicios que prestaban. Y eso no es nada más en Estados Unidos, eso lo vi yo en Venezuela. Mire, hay un paciente afuera en emergencia, que ¿cuánto le vamos a cobrar? Tanto. No, pero él está asegurado, no, ponle el doble. Porque había esa suerte de pensar, bueno, si el paciente no va a pagar y el que va a pagar es la compañía de seguro, vamos a darle duro a la compañía de seguro. Lo que pasa es que entonces la compañía de seguro no es boba y hace lo mismo, ¿no? Ah, ¿tú quieres ganar dinero a costa de la compañía de seguro? Bueno, yo voy a hacer una cosa. Yo le voy a negar el beneficio a la persona. Entonces, cuando tú hagas esa factura, yo llamo al cliente o te llamo a ti y te digo, yo no autorizo esa operación por ese monto. Y ese es el dilema que hay en los Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo quiere hacerse rico en el área de la salud, todo el mundo quiere ganar dinero, los médicos quieren ganar dinero, las organizaciones médicas quieren ganar dinero, las compañías de seguros quieren ganar dinero y cada quien hace lo que puede para ganar dinero, para maximizar eso. ¿Quién pierde? ¿Quién es el afectado de que el costo de la salud sea muy alto? Que es el paciente. Y el sistema económico. Porque si la salud del paciente la está pagando el empleador de ese paciente, entonces el rendimiento de esa empresa que tiene que pagar una factura de salud enorme por la salud de sus empleados, le carga eso al consumidor en el precio de los productos. Entonces lo que tenemos en los Estados Unidos es un pastel que en realidad yo lo veo, esta es mi impresión, es simplemente producto del sistema económico en el que estamos, pues. Y la razón fundamental es que yo soy un gran admirador y un convencido de que ciertos sectores de la economía deben ser privados y deben estar sujetos a la libre oferta y la demanda. Yo, por ejemplo, pienso que los precios de los celulares, de los relojes de marca, de la ropa, de los restaurantes de lujo,
deberían estar al libre oferta y demanda, ¿entiendes? Pero los precios de la cesta básica de alimentos, no. La cesta básica de alimentos debería suministrar alimentos esenciales a un precio accesible. Que tú quieres esos huevos especializados, porque esas gallinas comen proteínas especiales, bueno, entonces compra tus huevos caros, ¿no? Pero hay la posibilidad de alimentar a la población con huevos accesibles, con vegetales accesibles, con proteínas accesibles, a precios razonables para que la población esté bien alimentada, ¿no? Ahora, el sector salud es único porque en el sector salud la ecuación fundamental de la relación precio, valor o beneficio no existe, o es una ecuación distorsionada. ¿Cuánto vale tu vida? Bueno, para el que necesita una operación, su vida vale todo el dinero del mundo. Él daría cualquier cosa por seguir vivo, lo cual significa que él daría cualquier cosa por mantenerse vivo. Ahora, eso es injusto porque él no escogió que le diera una apendicitis. Él está allí metido en una situación donde él muchas veces no puede escoger el prestador de servicio. Él no está en la situación de esperar 4 meses a ver si los precios de las apendicectomías bajan o irse a otro país a ver si puede de emergencia llegar a operarse en un país donde las operaciones sean más bajas. O sea, las condiciones del que tiene un problema de salud son totalmente ajenas a la persona que va a comprar un automóvil y puede optar por comprar el que le gusta más, el más caro, el más barato, el que le ofrece mejores términos, etc. Entonces, ese es el malestar que hay aquí en los Estados Unidos, porque los sectores conservadores siguen convencidos de que la salud no es un derecho, que la salud es un servicio público que hay que pagarlo. Y en otros países es un derecho y el Estado es responsable por ofrecer las instituciones y los mecanismos para que eso se produzca. Casi todos los países industrializados, países ricos, tienen lo que se llama cobertura universal, es decir, todo el mundo está cubierto, desde los muy ricos hasta los muy pobres, con lo que se llamaría el nivel básico. ¿Qué es el nivel básico? Bueno, no estamos en ocasiones de hacerte una cirugía estética, pero sí estamos en situación de salvarte la vida, de restaurar tu salud en la manera más económica que podamos encontrar para que todos podamos ser favorecidos por eso. Lo cual hace que de los países industrializados el ciudadano americano sea el único que se atemoriza cada vez que se enferma. En otros países la gente está preocupada por la enfermedad. Aquí la gente está preocupada por la factura. Aquí la gente después que sale del hospital vive en un estado de ansiedad y preocupación porque sabe que en cualquier momento va a llegar de correo una factura que el seguro no pagó, que el Estado no pagó y que alguien tuvo que firmar con una pistola en la cabeza, porque cuando tú entras a un hospital con un familiar y te dicen ¿quién se responsabiliza por la factura? No, nadie se va a hacer loco. ¿Por qué? Bueno, porque es tu familiar, es tu esposa, es tu hijo, es tu ser querido, pues tú no vas a llegar y vas a decir, bueno, él no puede pagar, pero bueno, que se muera, nadie va a hacer eso. Entonces ahí es donde todo el mundo saca, firma y se asume la responsabilidad de pagar la factura. Y eso ha hecho pues que uno de los principales motivos, si no el primero, de bancarrota en los Estados Unidos, entendiendo por bancarrota gente que se declara insolvente porque no puede pagar las deudas, es por deudas de salud. Yo conozco una cantidad de amigos míos que viven para trabajar, para pagar la deuda que tienen. ¿Por qué? Llegaron de Venezuela acá, no se habían asegurado, o si se habían asegurado fue un seguro de bajo rendimiento, un seguro que tenía un prepago muy alto, un copago muy alto, se vieron en un accidente, los atendieron, no les negaron la asistencia, pero después les llegó la factura y es tan alta que, bueno, tienen meses o años tratando de pagar el infortunio de haber
de haber llegado aquí. Desde el comienzo del siglo XX, el Estado americano y sus gobiernos pues, decidieron que la salud, que mucha gente ya no podía pagar, porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes un sistema capitalista que fomenta la riqueza en unos cuantos grupos seleccionados por diferentes razones, que no voy a entrar aquí a decir cuáles son esos grupos que se benefician del sistema capitalista, y tienes una inmensa masa de gente que no hace sino trabajar, pero no progresa económicamente, tú tienes una situación donde tarde o temprano vas a tener demasiada gente enferma que no puede pagar la salud. Entonces esta gente, pues yo no estaba aquí en ese momento, esta gente resolvió, y digo esta gente, no nada más el gobierno, muchas empresas. Kaiser Permanente, que es una empresa generada por un gran industrialista, gran constructor, que construyó una cantidad de obras públicas y fue un hombre bastante exitoso económicamente e industrialmente, creó una organización de salud básicamente para atender a los empleados de su empresa. El señor Kaiser, y creó un sistema de salud modelo para esa época. Porque él llegó y dijo, bueno, yo no puedo ser exitoso como constructor si mis empleados están enfermos. Y tampoco puedo prescindir de gente competente y mandarlo para su casa cuando no tienen cómo recuperar su salud. Entonces decidió pues que una de las responsabilidades de la empresa era mantener la atención médica, y creó esa organización dentro de muchas otras que creó para el beneficio de sus empleados. Hoy por hoy esa empresa todavía existe y es una de las más grandes empresas que financia la salud y que tiene un servicio de salud. Pero la cuestión no es hablar sobre esa, sino en particular sobre la importancia que tiene para los empresarios mantener una fuerza laboral saludable. Lo cual hace que muchas empresas grandes podían tener sus propios hospitales. Ciertamente las empresas petroleras, por ejemplo, tenían sus clínicas petroleras en casi todos los países donde ellos se situaban, e incluso en los Estados Unidos, muchas empresas grandes tenían el médico de la empresa. Cualquier problema médico preventivo lo atendía el médico de la empresa, y cuando el paciente necesitaba operarse, iba a un hospital y la empresa pagaba la operación. Pero evidentemente con el crecimiento empresarial las empresas dieron: esto no tiene sentido que nosotros nos dediquemos al negocio de prestar servicios de salud, vamos a dejarle eso a los hospitales y vamos entonces a asegurar a nuestros pacientes. Y ahí empiezan las calamidades que nos han traído hasta hoy. Y es que parte o toda la salud de los empleados es parte de su paquete de salud. Y eso hace pues necesariamente que los individuos se sientan completamente vinculados a la empresa con la cual trabajan, porque si se quieren ir, cambiar de empleo o pedir un aumento de sueldo porque se sienten subpagados, una de las cosas que tienen que considerar es: si yo me independizo o me voy para otra compañía, ¿qué va a pasar con mi cobertura de salud? Entonces es en cierta forma un bozal no de arepa, sino un bozal de medicina, ¿no?, que tú tienes a la hora de considerar cualquier problema o cualquier querella con la empresa con la que trabajas, el hecho de que tu salud y la de tu familia, la cobertura de tu familia también está vinculada a tu empleo. Entonces eso es una de las cosas. Y si por lo menos trabajas para ti mismo, que antes casi no se veía eso, pero si trabajabas para ti mismo, era extremadamente costoso para ti contratar tu propia póliza de seguro. Todas estas situaciones hicieron que llegáramos a un punto donde 40 millones de los 320 millones de habitantes de los Estados Unidos no tuvieran seguro de salud. Y muchas de ellas no calificaban porque tenían enfermedades previas, etc. Y eso se subsanó con una ley conocida como la Ley de Acceso Accesible a la Salud, ACA, también conocida como Obamacare, que regularizó qué puede y qué no puede negar una compañía de seguro de salud. Y aunque no ha sido la panacea, pero ha ayudado a que mucha gente hoy tenga seguros de salud más accesibles.
Ahora, finalmente, antes de terminar, quiero hablarles sobre la sección del presupuesto de los Estados Unidos más costosa que hay, que es Medicaid y Medicare. Los grupos más vulnerables de la sociedad en materia de salud son los ancianos y los niños y la gente pobre, pues. Son los grupos más vulnerables, porque son los menos productivos. En la edad de más de 18, 20, 21 años ya tú puedes producir dinero suficiente para pagar tu seguro de salud. Pero por encima de los 60, 65 años, ya tú no eres muy empleable, por lo tanto es poco probable que tú consigas empleo y que tengas un empleador que pague tu factura de salud. Entonces esos dos grupos estaban bastante desfavorecidos. Y había una cosa extraordinariamente cruel, como es el hecho de que una persona que había cotizado su seguro de salud por 40 años, al llegar a los 50, 60 años, le llamaba a la compañía de seguro y le decía, ya no te podemos cubrir porque tú estás entrando en la etapa en que más probablemente te enfermes y ya no eres negocio para nosotros atenderte. Lo cual dejaba a las personas mayores sin cobertura de salud, etc. Esa situación llegó a niveles terribles y en el año 65 el presidente Lyndon Johnson firmó un par de leyes fantásticas que han costado muchísimo dinero, pero que han permitido que esos grupos, la gente pobre y la gente mayor de 65 años, puedan tener acceso a la salud. Esos sistemas se conocen como Medicare, Medicare, que es el sistema que está encargado de ofrecer servicios de salud sumamente económicos para las personas mayores de 65 años que hayan cotizado durante cierto tiempo laboralmente en los Estados Unidos. Creo que si tú has trabajado por 10 años en los Estados Unidos ya eres elegible para que cuando tengas 65 años, además de tu Social Security, de tu pensión del Seguro Social, tengas el beneficio de tener acceso a los planes de Medicare, que aunque no cubre todas tus necesidades de salud, en esa etapa de la vida en la cual tú ciertamente te vas a enfermar, ahí no es si te vas o no a enfermar, ahí la pregunta es cuándo te vas a enfermar y de qué te vas a enfermar y quién va a atenderte y quién va a pagar la cuenta. Bueno, la cuenta la va a pagar el Estado norteamericano sobre la base de todas las cotizaciones que tú has hecho por años y que te han descontado de tu salario, ¿no? Pero eso atiende a los ancianos que antes pues no tenían, bueno, ahora, antes se les decía anciano, ahora tú le dices anciano a una persona de 65 años y te da tu bofetada. Pero esencialmente, ya va, que este vecino quiere hablar conmigo. Bueno, en la próxima vuelta hablo con él. Entonces lo que le estaba contando es que en los otros grupos vulnerables son la gente pobre, la gente que está muy cercano al nivel de pobreza, que en Estados Unidos son todas personas, me enteré esta mañana, todo grupo familiar que gane menos de $37,000 al año, en una familia de 4, califica para Medicaid, la ayuda médica, que es un programa tanto federal como estatal, que es variable en diferentes estados norteamericanos y que le permite a una familia pobre, porque una familia de 4 personas que no gana sino $37,000 al año, es una familia que está bastante vulnerable en materia de gastos de vida y evidentemente necesitan asistencia para comer y necesitan asistencia para acceso a la salud. Entonces ellos están en ese plan de Medicaid, que representa el mayor pedazo del pastel del presupuesto. Si ayer les dije que 23% era el presupuesto dedicado a seguro social, creo que el presupuesto de Medicaid y Medicaid conjunto supera con creces esa parte del presupuesto. Así es que esa es la manera en que ese presidente demócrata, Lyndon B. Johnson, aprobó esa ley que le ha permitido pues
una mayor tranquilidad a la gente pobre y una mayor tranquilidad a la población de adultos mayores, que evidentemente en el pasado no eran asegurables porque no les da dinero a las empresas aseguradoras asegurar a una persona de mayor edad que evidentemente tarde o temprano se va a enfermar. Bueno, ese era el tema de hoy, comentar con ustedes las opiniones que tengo en relación a los costos de salud. Obviamente este compás de discusión que se ha armado en este país en este momento con el asesinato de este ejecutivo ha puesto en el ojo del huracán la crítica a las empresas aseguradoras y las críticas al alto costo de la salud en los Estados Unidos, y que algo hay que hacer porque ya representa el 16-17% del Producto Interno Bruto. Eso es una factura enorme. Otros países no dedican más del 10 al 12% del PIB de un país, y Estados Unidos está dedicando el 17%. Si esto sigue creciendo, Estados Unidos es un país que va a gastar demasiado dinero en su salud, lo cual uno podría pensar que tenemos la mejor salud del mundo, pero cuando medimos los indicadores de salud, que son esas cantidades de factores que podrían definir la calidad de vida en un país producto de la salud, nos damos cuenta de que no somos el primero, ni el segundo, ni el último, pero somos bastante alejados en relación a lo que estamos gastando en materia de salud. Así es que, de nuevo, el ojo del huracán está puesto en las empresas, de seguro, pero sin duda alguna los próximos que van a ser duramente criticados son las industrias farmacéuticas, que tienen en el mercado norteamericano una mina de dinero extraordinariamente insolente. Como ustedes ven que otra medicina en cualquier otro país del mundo vale una cuarta parte de lo que estas empresas, la misma medicina, la misma empresa, no estamos hablando de una marca pirata, no estamos hablando de una medicina sustitutiva, no, estamos hablando de la misma empresa, la misma marca, el mismo manufacturador. Cuando se vende en Europa o en Canadá o en México, es una cuarta parte más económica que cuando se vende en los Estados Unidos. O sea que el primer estafado con esa diferencia de precios es el mismo Estado americano, que es el principal comprador de medicina. O sea que estas empresas farmacéuticas están aprovechando el hecho de que el gobierno americano es su principal comprador. O sea que es un sistema francamente criticable desde todo punto de vista, y yo veo con agrado que estas discusiones se presenten, porque el sistema tiene que ser cambiado, tiene que ser mejorado. Tenemos que seguir de una u otra manera creando los incentivos para que los proveedores de salud ofrezcan buenos servicios, la tecnología sea usada racionalmente, las drogas se sigan investigando y produciendo, pero no puede ser que un sector como el sector asegurador gane trillones de dólares cada año no aportando nada al sector salud, sino negando beneficios. Entonces esa industria va a ser sumamente cuestionada. El problema es que esa industria soborna, y voy a usar esa palabra, soborna parlamentarios, soborna congresantes a través de lo que se llaman los cabildeos, para que estos congresantes no creen leyes o creen cosas que limiten eso. Bueno, ya estoy llegando al final de la capacidad de memoria de mi cámara y de la batería, así es que muchas gracias a ustedes por la atención. Mañana cubriré otros temas, pero quería pues aprovechar esta crisis de salud, esta crisis de opinión pública de las compañías de seguros, para que ustedes tengan una mejor perspectiva de cómo ve un médico y un paciente, porque yo soy médico y paciente, y un beneficiado también de Medicare, y cómo se está planteando la situación aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.